Queridos amigos, queridas amigas, ¿cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos ven a través de las pantallas de Amitel TV. Bienvenidos a esta nueva entrega, a este nuevo programa de La Vizcacha Urbana. Hoy tenemos un programa muy interesante preparado para todos ustedes, con invitados que nos van a compartir sus puntos de vista en torno a distintos temas. En esta oportunidad vamos a tener acá presente en nuestro estudio al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, el doctor Boris Arias López, con quien vamos a tocar, además de la persona detrás del cargo, qué es lo que está pasando con el Tribunal Constitucional, una importantísima entidad dentro de lo que significa nuestra administración de justicia. No quiero dejar pasar la oportunidad y dejar de agradecer a mi queridísima amiga Michelle Villarreal, quien nos deja como regalo este gran cuadro que a partir de ahora pasará a formar parte de la decoración acá en el estudio. Vamos a ver por dónde lo ubicamos. Muchísimas gracias. Gracias por tu regalo. No es un secreto para nadie que nuestra justicia está atravesando una crisis estructural, una crisis de la cual se viene hablando por muchísimo tiempo y que al parecer vamos a cargar por muchísimo tiempo más. Sin embargo, es sumamente importante que las autoridades, de las cuales depende todo este sistema en su conjunto, se acerquen a la población y puedan tener contacto con ella a través de medios de comunicación. Es en ese sentido que yo estoy sumamente orgulloso de presentar a nuestro invitado de hoy. Se trata del doctor Boris Wilson Arias López, que en este momento es magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y saludar a todos los espectadores. Me gustaría comenzar con una pregunta un tanto personal. Por supuesto que vamos a tocar el tema de la gestión un poco más adelante, pero ¿quién es el doctor Boris Arias más allá del cargo, el personaje detrás de esta alta magistratura en el Tribunal Constitucional? Bueno, lo que me preguntas es como eso que me parece muy interesante entre los anglosajones, de idear qué es lo que va a decir tu epitafio, ¿no? Es decir, aquí yace un buen padre de familia o, no sé, alguien que ha escrito tal libro. Yo todavía me sigo definiendo. Cuando era chiquito, me acuerdo, tendría unos 5 años, me gustaban mucho los helados y bueno, quería ser heladero, quería tener un camión muy grande y vender helados. Y cuando estaba en la universidad, pues me parecían las clases muy insatisfactorias, digamos, de alguna manera. Y bueno, tal vez pensaba ser pollero. Y bueno, después me dediqué a dar clases. Daba mucha clase en casi todas las maestrías de Derecho Constitucional. Pero bueno, extrañaba mucho el resolver causas porque yo fui anteriormente letrado y postulé. Y bueno, aún igual que muchas personas estoy confundido sobre cómo voy a terminar, ¿no? Entonces, pienso que nos definimos a partir de los objetivos que tenemos. Entiendo que mi familia es un objetivo que no puede dejar de estar. En el resto, aún intento definirme, pienso yo. Estamos aprovechando esta entrevista, una corta visita que usted está haciendo acá a la ciudad de La Paz. Usted trabaja allá en Sucre. ¿Cómo funciona esta dinámica? ¿Su familia se encuentra acá? ¿Está allá con usted? ¿Cuán pesado está siendo quizá esto de estar yendo, viniendo, y si se afecta a su trabajo de alguna forma? Sí, es muy pesado. Viajo generalmente en flota los días viernes en la noche y retorno los días domingo en la noche. Son más o menos entre 12 a 13 horas. El año pasado, cuando empezaba a viajar, el pasaje podía llegar hasta 90, hasta 130. Actualmente más o menos está entre 210 a 280, es decir, que ha subido muchísimo. Wow. Y eso te digo que es en flota, ¿no? Obviamente el avión está mucho más caro, pero al mismo tiempo es totalmente inconveniente porque
Si vinieras en avión, tendrías que venir básicamente, imagínate, sábado, llegas aquí a las 2 de la tarde y tendrías que irte el día domingo a las 2 de la tarde, ir al aeropuerto a las 12, es decir, es muy inconveniente y al mismo tiempo que es muy costoso, ¿no? Entiendo que, bueno, sí es un poco complejo, pero bueno, ni modo, mis funcionarios lo hacen, yo con ellos lo hago, mucha gente que trabaja en el Supremo, en el Consejo, también lo hacen habitualmente, viajan fines de semana, ¿no? Entonces, bueno, no soy el único. Quiero aprovechar de hacerle esta pregunta. Finalizado su periodo, su gestión, ¿usted nuevamente va a venir a vivir acá a La Paz? Mi intención es que donde esté con mi familia y bueno, quiero dedicarme algunos años a leer. Siempre le decía a mi esposa, voy a dejar tal universidad, voy a dejar tal clase y voy a dedicarme a leer, a escribir, y la verdad es que me gustaría hacer eso, no importa dónde. Yo soy docente titular en la UNSA, estoy comisionado en el Tribunal Constitucional y bueno, podría Dios mediante volver y bueno, continuar con mis clases y dedicarme a escribir y a leer, o en su caso también otra cosa que me quedó ahí muy pendiente, clavada, como trabajar de nuevo en el tribunal, fue este tema de irme a dar un tiempo clases a otro país. Tuve una oportunidad, me ofrecieron irme a hacer el postdoctorado unos años a Brasil, pero bueno, no se pudo. También busqué unos años dar clases en Colombia, había una posibilidad, pero bueno, ya no se podía por la familia. Espero que tal vez también pueda darse esa oportunidad. Pero lo que te puedo decir es que no importa dónde, si es en Colombia, Chile, España, donde sea, para dedicarte a la academia lo que tienes que hacer es encerrarte, apagar la televisión, el celular y simplemente leer. No importa por eso el lugar. Si estás con tu familia y al mismo tiempo estás haciendo algo que quieres hacer, pues creo que, bueno, no existe mayor acercamiento a la felicidad, entelequia, digamos, como Aristóteles diría, a hacer lo que quieres hacer, ¿no? Que espero pueda cumplirlo. Usted tocaba esta afición que tiene por la lectura, algo que usted considera sumamente importante en cualquier persona y para el desarrollo de cualquier persona. Y usted televidente dirá que le está preguntando al magistrado, pero créanme que es una pregunta que devela mucho detrás de una persona. ¿Cuál es, doctor Arias, su libro favorito? Bueno, tengo muchos. Igual que la música, depende del momento en el que estás. Entonces, a veces trabajo con música clásica y luego me paso algo de rock, luego me paso un poco de pop. Bueno, en realidad el YouTube va cambiando y ni siquiera me doy cuenta y luego ya me va empezando a gustar, ¿no? O música folclórica. Lo mismo pasa con los libros, es decir, el libro lo que hace es refleja tu estado de ánimo. Lees un determinado libro y quieres leer, quieres llorar básicamente, quieres deprimirte y bueno, tuve un periodo donde en la universidad justamente, donde leía mucho a Edgar Allan Poe, leía mucho a Borges, me iba a la biblioteca yo pasaba clases de francés, me iba a la carrera de Humanidades, creo que es, ¿no? Que está en la Casa Montes. Correcto. Sí, y ahí iba y bueno, envidiaba un poco los libros de filosofía, ahí comencé a leer, por ejemplo, a Foucault, ahí leía mucho Borges porque había toda la antología, entonces me quedaba como 4 o 5 horas que era entre el almuerzo, que yo no tenía que hacer hasta mis clases, que era hasta las 4 o 5, y entonces ahí leía hasta que pasaba francés. Y bueno, entonces en ese entonces era muy depresivo y me gustaba mucho eso, pero después empecé a hacer las lecturas de derecho y empecé las lecturas de derecho, o sea, era de los estudiantes que no me gustaba derecho, sino me gustaba más ese tipo de libros, pero cuando empecé a leer empecé a introducirme a partir de sentencias. En ese entonces el Tribunal Constitucional era muy prestigioso, algunas de sus sentencias me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, la que se define el concepto de igualdad, la Declaración 2 del año 2001, el tema cuando se declaró inconstitucional la Asamblea Constituyente en esa sentencia también me pareció muy buena, que era otra declaración, la 1. Entonces me empezó a gustar mucho la lectura y a partir de eso ya vía internet ingresé a las sentencias de la Corte Constitucional de Colombia y después a la Corte Interamericana, que también me resultaron muy interesantes, hasta que todas estas me patearon hacia la jurisprudencia norteamericana. La jurisprudencia norteamericana es como leer un cuento, como leer un libro, como leer una historia.
Me pareció muy sorprendente, los finales eran asombrosos, tú decías, se va a resolver de esta manera, resolvía de una manera distinta. Y bueno, después pasé, cuando ya estuve en el Tribunal Constitucional del Letrado, había leído mucho sobre, digamos, autores latinoamericanos como Sagües, Beto Cruz, no sé, peruanos, argentinos, y de repente en el tribunal empecé a escuchar sobre Dworkin, sobre Alexis, y empecé a leer pues mucha doctrina. Mi estadía en esos 4 o 5 años en el Tribunal Constitucional desde el 2012 fue mucha lectura sobre derecho, pero dogmática. Leí como unas 5 o 6 veces a Hans Kelsen, la teoría pura del derecho, y después me gustó tanto que empecé a leer otros libros de Kelsen y me dediqué mucho a esa lectura. Pasé mucho de la literatura hacia la filosofía del derecho y hacia el derecho en general. Es decir, si tú ves, ha sido un cambio de acuerdo a la época que has tenido. Entonces, cuando me preguntas qué libro te parece bueno, y después, cuando hice la tesis doctoral en plena pandemia, mi esposa verá que leía todo el tiempo Habermas, Taylor, McIntyre, Walser, Rawls. Entonces me metí, y después todavía me metí más a la literatura boliviana, como cataristas, indianistas. O sea, no sé si me explico, tuve muchas etapas, y en esas etapas seguro te hubiese respondido cosas distintas. Entonces, si tú me preguntas en derecho qué libros me gustan esos libros medio pesados, como los libros de Kelsen, sobre todo los libros. O sea, Kelsen se relacionó mucho con Freud, se relacionó mucho con Freud y con el Círculo de Viena, Carnap. Entonces, toda esa lectura es muy buena. Por eso me encantan los libros de Kelsen, cuando toca los artículos, sobre todo temas de psicoanalítica, y también toca temas de analítica, vinculándose a la escuela de Viena, ¿no? Pero ya hablando algo más aterrizado en literatura, me gustaba mucho, Franz Kafka, El proceso, para aquellos que no son abogados. Es un libro inconcluso de Kafka donde tú puedes identificarte. Un día viene alguien, un policía, te lleva y tú le preguntas por qué y no sabes, y te llevó. Entonces todo el libro de Kafka, que es un libro que no ha terminado, el señor K pues sufre todos los problemas que nuestro sistema judicial, en mi criterio, está sufriendo. Es un libro que aconsejaría a todos aquellos que están atravesando un proceso judicial. Como se habrán dado cuenta, hablar de libros con el doctor Arias es realmente tener una conversación riquísima y de la que se puede aprender bastante. Sin embargo, quiero retroceder a la primera parte de su respuesta, citando también lo que usted me acaba de decir, y con esto también quiero pasar a preguntas ya propias de la magistratura. En ese entonces el Tribunal Constitucional era prestigioso, es lo que usted me decía. ¿Ha dejado de ser prestigioso? Pienso que una vez escuché a un profesor brasileño que decía, cuando quieres impresionar a otra persona, yo te conozco y digo, voy a conocer a Juan Carlos, que es una persona que siempre he querido conocer. Entonces tienes unos breves minutos para presentarte, y entre esos breves minutos para presentarte generalmente dices, entre las 3 primeras cosas, dónde trabajas. Entonces dices, bueno, soy Boris, soy abogado y trabajo en el Tribunal Constitucional, ¿no? Entre las primeras cosas que una persona va a decir para impresionar a otra persona va a ser necesariamente decir dónde trabaja. Pero si hay algo que de pronto, si ese algo donde tú trabajas, pues de pronto te puede generar vergüenza, entonces es algo que debes reflexionar. ¿Por qué? Porque el prestigio no solamente va a venir de lo que tú hagas, sino no sé si me explico, de la institución. Soy docente de la UNSA, soy magistrado del Tribunal Constitucional, soy profesor en tal universidad. Entonces, como que te transfiere el prestigio de esa universidad al cargo que estás realizando. Sí, yo por supuesto que me siento muy orgulloso de trabajar en el Tribunal Constitucional. Discutimos muchos de los casos, estamos intentando hacer algunos cambios dentro de la justicia constitucional, pero también entiendo que hay ciertas cosas que tenemos que superar. Entonces, cuando tú llegas y te dicen, bueno, lo que pasa es que hay mucha corrupción al órgano judicial y, bueno, incluyen al Tribunal Constitucional, entonces, pues sí, es algo que debería obligarnos a repensar a todas las autoridades judiciales sobre
dónde trabajamos y cómo nos queremos presentar frente a las demás personas. En ese sentido, sí, el Tribunal Constitucional en ese entonces tenía algunos magistrados que discutían, no todos, por supuesto. Actualmente existen y creo que el reto en este momento es mejorar el prestigio y el nombre de un tribunal. ¿Por qué? Porque los tribunales no tienen policías, no tienen armas. La única manera en la que se va a cumplir tu sentencia es a partir de que tu sentencia convenza a las partes, convenza a la policía, convenza al gobierno de que es una buena sentencia y que debe cumplirse. Entonces, creo que eso lo comprenden todos los tribunales del mundo. Desde la de Estados Unidos, Alemania, un tribunal solo va a cumplirse sus decisiones en la medida en la que tenga un prestigio mínimo. Si el programa está siendo de su agrado, espérennos un par de minutos. Regresamos después de una pequeña pausa. Continuamos con más aquí en La Vizcacha Urbana. Gracias a ustedes por seguir sintonizando Amitel TV, canal 5.2, señal abierta. Por supuesto que vamos a continuar con la segunda parte de la entrevista al magistrado Boris Arias. Sin embargo, es necesario que previamente toquemos un tema de gran trascendencia para nuestro país, algo que aconteció esta semana. Esto es la imagen de la semana. Tenemos al general Juan José Zúñiga ya en su departamento, ya en su domicilio, tras haber pasado un tiempo encerrado en distintas cárceles de nuestro país. Un juicio que al parecer está resultando enredado, donde existen distintas versiones, distintas acusaciones y al parecer cada uno tira por su lado. Todos tenemos múltiples teorías acerca de lo que pudo o no ocurrir el miércoles 26 de junio del año 2024, el denominado Zúñigazo. Ese día, un grupo de militares liderados por el excomandante del ejército Juan José Zúñiga desplegó tropas y tanquetas, tomando de esta manera la Plaza Morillo en La Paz. Pues bien, el principal cabecilla, el principal investigado por estos hechos, Juan José Zúñiga, se encuentra ya cumpliendo detención domiciliaria. No le agrego más suspenso, continuamos con la entrevista. La palabra crisis, ¿considera usted que es grande para el momento que está atravesando ahora el Tribunal Constitucional o es una que verdaderamente le queda? Bueno, cuando aparece el Tribunal Constitucional, empieza a funcionar en junio de 1999, pienso que debe ser muy complicado para Pablo Dermisaki el repeler y el intentar ejercer independencia dentro del tribunal. Después pienso que ha habido en mi criterio, este equilibrio a partir del enfrentamiento entre las ideas de Wilmar Ruperto Urán, el famoso magistrado de Santa Cruz, con José Antonio Rivera, que era de Cochabamba, y que ambos tenían pues visiones muy encontradas. Uno más latino, ¿no?, vinculado mucho a la jurisprudencia colombiana, y el otro más europeo, vinculado al cumplimiento de la ley. Entonces se ha evitado exceso, se ha evitado un exceso, no sé si me explico, de ese enfrentamiento de alguna manera teórica, de incurrir en un apego a la ley ciego, pero al mismo tiempo se ha evitado un exceso de expandirse y sobrepasarse el término de las normas, ¿no? Entonces, pero sin embargo, pese a ello, pienso que tampoco ha sido un tribunal que haya estado exento de la crisis. Y eso, ¿por qué lo digo? Se me viene a la mente más o menos había un autor que describía la literatura americana de la siguiente manera. Decía, ¿qué te parece la literatura americana? Decía, bueno, mira, pienso que sin haber tenido una época dorada ya está en crisis. Entonces, creo que ocurre lo mismo con el órgano judicial. Nuestra tradición no ha sido de respeto a los jueces. No tenemos ni siquiera respeto a la autoridad, a los policías, ni a nuestros gobiernos, ni a los propios jueces. Y eso lo puedes ver porque si comparas lo que ocurre entre los anglosajones y lo que ocurre con los latinos, pues es muy claro la diferencia. Es decir, si un juez americano te dice, Juan Carlos, deja de mirarme, si tú le sigues mirando sabes que vas a tener consecuencia. Aquí pues se te puede reír y sacarte la lengua. Entonces la idea de crisis pienso que es algo permanente. En otras palabras, hemos normalizado cosas que están muy mal.
Y eso va a significar que no es una crisis de los jueces, no es una crisis de los magistrados solamente. Me temo que nuestras universidades no están sacando suficientemente buenos profesionales y por eso no tenemos buenos jueces. Me temo que nuestros abogados intentan utilizar todo resquicio del órgano judicial para presionar a jueces, para perforar las decisiones judiciales. Me temo que el propio ciudadano lo que te dice es básicamente: necesito ganar el caso, no me interesa cómo. Entonces tenemos, pienso, una crisis de valor permanente. Y entonces concluyo diciendo que los jueces que tienes, Juan Carlos, posiblemente son los jueces que reflejan a la sociedad que tienes. Los jueces no estamos al margen de la sociedad, por lo tanto, los valores que un juez refleja en su sentencia son el reflejo de la sociedad en la que vive. Ahora, para la siguiente pregunta, es necesario quizá explicarle al televidente, a la gente que nos está viendo, que usted como magistrado, en ocasiones es complicado referirse a situaciones concretas, dado que esto puede significar algún obstáculo al momento de emitir ya criterios formales en ejercicio de su cargo, ¿verdad? Es algo que también me gustaría que le explique a la gente, y a partir de ahí sí nos puede referir en su criterio con relación a la elección popular de las altas magistraturas en nuestro país. Sí, bueno, en la primera parte de lo que se refiere Juan Carlos es lo siguiente. Imaginemos que Juan Carlos tiene un proceso con Lisette, ¿no? Entonces están en un litigio de derecho civil. Y bueno, ¿qué ocurriría si yo salgo a la televisión y digo, bueno, quien tiene la razón es Juan Carlos? Y le levanto la mano y como si fuera un campeón de box le levanto esa mano. O lo hago lo mismo con la otra parte. Seguramente, ¿creen ustedes que yo sería independiente? Por supuesto que no. Ya hubiese emitido un prejuzgamiento antes de que haya resuelto el caso. Y cuando la gente viene y me pregunta qué opinas sobre los bloqueos, qué opinas sobre tal cosa, no tengo la más remota idea. Yo prefiero apagar la televisión. De hecho, en Sucre no tengo televisión porque, bueno, vivo por ahora en un cuarto. Entonces, y bueno, no necesito la televisión. Entonces, cuando viene digo, no tengo idea, no he visto, no sé qué ha ocurrido. Y bueno, estoy preguntando a veces a mi esposa, preguntando a alguien qué ha ocurrido, qué ha pasado, porque, bueno, estoy totalmente desconectado. Prefiero estar así. Porque no quiero prejuzgar, no quiero decir, simplemente digo la verdad, no tengo la más remota idea sobre ese determinado asunto. Y además no es propio que un juez anticipe el criterio para ganar popularidad o para, no sé, creo que eso está muy mal, ¿no? Decir esta persona la que tiene que ganar o aquella, etcétera, creo que es algo que no corresponde y no debe realizarse. Y bueno, a eso se refiere Juan Carlos con la idea de que la objetividad va a significar que a veces te tienes que morder la lengua y no decir nada, ¿no? Y otra cosa que también tiene que ver con lo que dice Juan Carlos, que muchas veces mucha gente te va a criticar y te va a decir, bueno, un montón de cosas, y bueno, la verdad es que tienen el derecho de decirlo, es libertad de expresión, y bueno, te pueden criticar y sobre eso que te han criticado seguramente crecerás y corregirás errores que estás cometiendo. Sobre la elección popular, lo que va a ocurrir es que la pregunta es, me acuerdo un libro que es de Anthony de Mello, donde él ha inventado como una especie de persona que es el protagonista de sus aventuras, y él, bueno, está en una conferencia y están hablando sobre la perfección. Entonces una persona agarra una manzana, le dice, bueno, miren, esta manzana es perfecta, y alguien dice, pero ¿cómo? No puede existir una manzana perfecta. A ver, mira la manzana, la mira y le dice, no, pero aquí ya está medio que echándose a perder, esa no puede ser una manzana perfecta. Y entonces le pregunta al expositor que hablaba sobre la perfección, ¿cómo podrían tus ojos imperfectos ver una manzana perfecta? ¿Hacia dónde voy? No existe un modelo ni criterio perfecto para elegir magistrados. Siempre nos vamos a equivocar. Yo me imagino que eligiendo a Juan Carlos, en ciertas cosas Juan Carlos lo va a hacer bien, pero en otras cosas la va a hacer mal. Yo soy de esas personas que pienso, a diferencia de algunos de mis colegas que pretenden reformas constitucionales, solo concentrándose sobre cómo hay que elegir a los magistrados, sobre un modelo en el cual establezcamos básicamente
¿cómo podríamos hacer que un mal magistrado que ha salido magistrado no utilice su poder para el mal? ¿Qué significa? Una estructura de controles y pesos donde los magistrados sean controlados. Yo entiendo que necesitamos una reforma al Código Procesal Constitucional donde se vuelve a implementar la recusación, donde regulemos la responsabilidad administrativa de magistrados y todos los funcionarios públicos, establezcamos carrera administrativa. No sé si me estoy explicando. Entiendo que todos están preocupados sobre cómo vamos a elegir a magistrados, quién debe ser magistrado, pero entiéndanme que pienso que en este momento uno de los caminos que podemos elegir también es restringir y reglamentar el ejercicio de la magistratura. Ahora, específicamente sobre el tema de elección, mi pregunta va en el siguiente sentido. Cuando tú, Juan Carlos, eliges a un médico, ¿lo haces porque es mujer, porque es indígena, porque es varón, porque es joven o no? ¿O porque es bueno? Porque es bueno. La mayor parte de la gente con la que hablo me dice, yo lo que quiero es lo mejor. No me interesa si es mujer, si es varón, si es chiquito, si es alto, si es moreno, si es blanco. Quiero que el mejor médico atienda a mi mamá. Quiero que el mejor médico atienda a mi hija o a mi hijo. Yo pienso que ocurre algo así con los jueces. Yo no estoy muy seguro cómo puede una persona ir a votar porque se identifica con alguien, porque es joven, porque es viejo, porque es moreno o porque es blanco. Simplemente el modelo que debemos hacer es buscar que los mejores salgan. Punto. Bueno, lastimosamente el tiempo es algo corto. Hay muchísimo de lo que podemos conversar con usted. Ojalá lo podamos tener en muchísimos otros programas. Sin embargo, me parece súper interesante esta pregunta. ¿Qué línea jurisprudencial considera usted en este periodo de gestión que lleva usted como magistrado? ¿Alguna importante, alguna que haya que destacar, en la que su participación haya sido decisiva? Bueno, yo tendría que comparar los periodos que trabajé en el Tribunal Constitucional. Yo trabajé de letrado entre el año 2012 al 2015 y bueno, en esos años como letrado participé en parte de la redacción de la sentencia de inconstitucionalidad el desacato. El delito de desacato significaba que si protestabas contra una autoridad pública, el día siguiente venía la policía y te detenía. En la 770-2012 también lo hicimos con otro letrado que hacíamos sala. Trataba sobre la retroactividad de la ley penal en materia de corrupción. Entonces en ese entonces se decía, hoy día lo tipifico y se aplica hacia el pasado, ¿no? Entonces hicimos una interpretación donde prohibimos eso. Participé, hice el proyecto del caso de Pomaguanto, no sé si escuchaste, de un militar que murió en Sanandita en un entrenamiento. La Comisión Interamericana los felicitó. Bueno, también de alguna manera, de manera indirecta, estuve en el caso de la inconstitucionalidad de suspensión de jueces con la mera imputación formal. Antes no le caías bien a un fiscal, te imputaba y te suspendían de juez. Entonces, claro, eso era una afectación a la independencia policial muy fuerte. Y así te puedo seguir diciendo otros casos en los que entre esos años estuve de pronto ahí presente. Entre la gestión pasada, como sabes, estábamos entre 9 magistrados, 4 electos en la gestión 2024 y 4 electos en la 2017, y todo terminaba con el presidente y una sola persona que tenía más o menos 32,000 votos, decidía por 11 millones de bolivianos. Creo que ha sido un periodo bastante complejo, pero no voy a mentirte, este periodo sigue siendo bastante complejo. Es decir, en este momento solamente somos 4. Y si bien el Código Procesal Constitucional dice, bueno, pueden resolver, tienes que el poder político, el grupo de abogados, el sentido común de las personas dice, pero si son 9, ¿no deberían resolver 5? Entonces, bueno, también hay una afectación significativamente importante y un menoscabo a la actividad que puedas realizar. En el despacho hemos trabajado en muchas sentencias, ya de lo específico. Bueno, lo primero es, bajo esa comparación, considero que he hecho mucho más de letrado que de magistrado, la verdad. Es muy frustrante, Juan Carlos, te digo. Y bueno, ya yendo a los casos que hemos resuelto,
Hemos cambiado y aclarado algunas de las sentencias. En criterio, creo que lo he dicho en medios de comunicación, no todos están de acuerdo, la mayoría de los profesores no están de acuerdo conmigo. Para mí, el Tribunal Constitucional pues, ha excedido sus funciones. Decidir elecciones, decidir alcaldes, decidir presidentes, decidir temas, no es algo que el tribunal debió hacer ni que deba hacer. Nosotros paralizamos elecciones de colegios de abogados, de rectores, de universidades. Creo que ese no es el camino ni es para lo que ha sido concebido el Tribunal Constitucional. Pero bueno, tengo todo este conjunto de colegas que dicen, no, el tribunal, te ubicas del neoconstitucionalismo, debe invadirlo todo. Si yo te he mirado, bueno, debes ser algo sujeto, te he mirado feo, debes ser sujeto de amparo constitucional. Si te he sacado la lengua, debe ser amparo. Y creo que eso no. Y en este momento estamos en ese choque de visiones dentro del Tribunal Constitucional. En mi criterio, esa idea de que debemos seguir abriendo la justicia constitucional para que resuelva todos los problemas niños, creo que no es admisible. ¿Por qué? Porque cada una de esas sentencias cuesta muchísimo dinero. Y entonces tú dices, pero ese dinero es gratis, ¿no? La administración de justicia es gratis. No, mi salario y el salario de todos los funcionarios del tribunal viene de los impuestos que tú pagas. No es gratis para la persona que plantea la acción y abusa de la justicia constitucional, pero los demás ciudadanos van a tener que pagar. Y como vamos a seguir teniendo más causas, porque cada año aumentamos entre 1.000 a 1.500 causas, va a llegar un momento en el que, bueno, vas a tener que pagar más y estamos duplicando al órgano judicial. Yo soy de las personas que pienso que necesitamos más peritos, necesitamos policías especializados dentro de las cárceles y en la PLC, que sean investigadores, que hayan investigado, no sé, que hayan formación, doctorado, maestría. Creo que eso necesita dinero y creo que siendo un país que no tiene tanto dinero, en eso deberíamos invertir. Pero todos los días que llego al tribunal es muy frustrante porque resuelvo acciones de libertad y amparos que en un 60% nos lleva a disidencias, debates internos, y para mí es como, debates que no son fructíferos. Entonces, en las líneas jurisprudenciales, si tú revisas la de mi despacho, la de los demás, tenemos ese choque significativamente importante. El mío, mi postura no es la más popular, por supuesto. Pero bueno, creo que es algo que tendremos que discutirlo, debatir sobre dónde debemos gastar nuestro dinero y para qué queremos el Tribunal Constitucional. Y cuando definamos para qué queremos el Tribunal Constitucional, qué vamos a gastar nuestro dinero, tal vez lo podamos ver más claro. Entre los casos que he resuelto que me llaman la atención, ahora estoy con este caso de... fui a Sucre a la cárcel y una persona me toma la mano y no me quería soltar, ¿no? Los policías todos me empiezan a rodear y soltarlo. El dirigente de los internos dice soltarlo, el magistrado. Y él lo único que me decía es, yo estoy en la cárcel, nunca voy a salir, debo asistencia familiar, no hay posibilidad que pueda pagar porque está en la cárcel y nadie me va a dar trabajo. Y a partir de ese caso lo que hicimos es una sentencia que dice que el ministerio, respecto a aquellas personas que no pueden obtener medios de subsistencia para cubrir los beneficios, en este caso los derechos, asistencia familiar de sus hijos, debería haber una política pública que les permita salir de esa situación y no entren y salgan de manera indefinida. Me parece que eso es una sentencia que podría ayudar a mucha gente que está en las cárceles. Tengo algunas sentencias en temas de materia penal y también en materia laboral. La verdad es que hemos tocado muchos elementos y la mayor parte de las sentencias, tengo sentencias por ejemplo que tratan sobre los jueces contravencionales. Si viene un policía y te detiene, no tienes dónde reclamar y tienes que plantear acción de libertad o amparo, y cuando llegues y necesitas etapa probatoria te va a decir no es aquí. ¿Dónde? No lo sé. Y entonces ahí hemos exhortado que de una vez implementen los jueces contravencionales, que si te has pasado la luz roja puedas debatir ante estos jueces. Si los vecinos, tenemos otra sentencia que trata sobre el tema de los vecinos, si el vecino tiene su perro y rastra tu puerta y todos los días sales y hueles a orín y dices, ¡ay, qué barbaridad ese perro! Pero no puedes hacer nada, o el de arriba está haciendo música. Entonces tienes que tener un lugar, una instancia, y eso hemos exhortado a la Asamblea Legislativa de que pueda solucionar el problema de materia. Entonces la verdad es que hemos sacado muchas sentencias y en esa sentencia lo que estamos orientando es cuál debería ser la solución que
socialmente y estructuralmente nos permitiría resolver estos problemas. Es decir, en mi despacho hemos intentado cambiar el resolver casos por resolver problemáticas. No intentamos resolver el caso de Pepito, que ni lo conocemos ni nada, ¿no? Sino que detrás de ese caso se devela una problemática que afecta a muchos bolivianos. ¿Cómo resolver esa problemática de fondo? Entonces, cuando leas mis sentencias vas a encontrar ambas cosas, ¿no? La idea de que reorientar el trabajo del Tribunal Constitucional a temas normativos, a temas estructurales, y la segunda es que básicamente dejar de resolver solamente causas y tener mayor cantidad de números, es decir, como magistrado resuelto este año 3.000 causas, ¿no? Sino empezar a decir mis sentencias han inspirado política pública. Doctor Arias, muchísimas gracias por estar acá. Es sumamente importante para cualquier autoridad, sobre todo en este caso, de las cuales depende la justicia de nuestro país, poder acercarse a la gente a través de estos medios de comunicación. Muchas gracias por su presencia en este programa. No, a ti por la paciencia. Sé que, bueno, te debe ser seguramente complejo porque eres parte de este sistema judicial y entrevistas a autoridades y discutes sobre estas cosas y seguramente tienes muchas perspectivas. Espero que mi perspectiva te ayude a ti y también le ayude a los otros para tener una mejor imagen sobre lo que es la realidad. La realidad no es sino otra cosa, un conjunto de vistas, porque cada uno opina y ve desde el lugar que está ocupando. Entonces tal vez sea útil algo de lo que ella ha dicho. Bueno, si no, seguramente cambiarán de canal y verán algo de acción, ¿no? O algún partido de fútbol. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos, a ti. Una segunda pausa, la última que hacemos en este programa, y regresamos con nuestro tercer y último bloque. Gracias por continuar con La Vizcacha Urbana. Hemos tenido acá en el estudio la presencia del magistrado Boris Arias López. Inevitablemente, el título de este programa, La justicia en Bolivia. En torno a ello hemos conversado con nuestro invitado, en torno a ello también hemos conversado con personas en la calle quienes libremente han podido expresar su opinión. Esto es Micrófono Abierto. Cuando te digo justicia boliviana, ¿qué palabras se te vienen a la mente? Lamentablemente, ineficiencia, corrupción, poca profesionalidad, esas diría. Deficiencia, inequidad, quizás mucho dolor para muchas familias que no tienen el dinero, y especialmente para las familias porque son separadas por culpa de intereses privados. Lamentablemente en Bolivia los actores que tienen que sentar la justicia no van de la mano con eso. Quizás no somos el mejor de los países con una justicia equilibrada, ¿no? Es a nivel Latinoamérica, pero se nota en las calles, se nota en la gente, se nota en la mirada que uno ve a la persona cuando ve a un actor de justicia, por ejemplo, un policía o un juez, peor a un fiscal. Y cuando vemos en las noticias hechos de corrupción y algunas cosas que dañan a la integridad de lo que es la justicia, ya viene la palabra que es no confiamos, la falta de confianza. Bueno, la rectitud, que la sociedad sea más justa, que valore las cosas, que tomemos un buen camino. Bueno, eso sería, ¿no? Yo en cambio pienso lo contrario. Cuando escucho justicia boliviana me hace recuerdo a todo lo torcido, todo lo que no debe ser. Para mí es utópica la justicia en Bolivia. Corrupción, dinero, burocracia y ambigüedad. Lenta es la primera palabra que se me viene. Lento, burocracia y tal vez desigual en ese sentido. Dinero. Más que todo por el tema de que sí, pues
el dinero en realidad, al menos a la mayoría le ha tocado pues comprar la ley, ¿no? Justicia boliviana. Yo creo que tiene que ver más que todo con la política, más relacionado a los conflictos de Bolivia, ¿no? Y, o sea, me vienen temas políticos, la verdad. Pues cuando pienso en justicia, yo pienso en lo correcto, en lo que está bien, en lo que debería ir en contra del mal y todo lo que es incorrecto. Pero cuando pienso en justicia boliviana, yo creo que se me viene a lo contrario de la justicia, ya que no puedo afirmar que existe justicia de todo en Bolivia y mucho menos en los bolivianos. Pues sí, mira, he escuchado mucho que la gente está muy inconforme con el sistema, mucha injusticia y bueno, también mucho miedo, ¿no? De que la situación está así y la gente no sabe qué les va a tocar, pues. ¿Tú, algún conocido, algún amigo quizá, han tenido alguna experiencia cercana a nuestro sistema de justicia? Yo sí, alguna vez, pero sobre todo lo he notado más en familia, en temas familiares. Y ha sido triste, ha sido bastante preocupante para todos y ha afectado también la salud de varios familiares, ¿no? Lamentablemente, en esa lentitud que, como he señalado antes, tiene el aparato de justicia. Sí, al menos, bueno, lo más cercano que fue cuando entró a San Pedro. Claro que sí. Menos mal que la mayoría de las veces yo no me quejo mucho del tema del procedimiento de justicia. Cuando uno puede acudir a eso es lo que tiene que ser. Pero en otros casos tiene que tener eso de la mano, quizás un poco de dinero, un poco de apoyo tal vez para que se haya hecho eso, ¿no? Pero cuando uno es joven, cuando no tiene ese apoyo, cuando no tiene la familia, etcétera, eso no se ve. Bueno, yo actualmente sí. Mi familia también, especialmente ya en temas familiares. Y aspectos civiles como tal, no. No, solamente temas un poquito sensibles en la rama familiar. Bueno, vi como muchos abogados pedían dinero y huían. Eso no era nada justo cuando uno les daba ayuda. Mi familia cercana más bien, pero la familia lejana sí con problemas, no sé, de divorcio y muchas cosas. Aquí se mete mucho la burocracia. Existe tanta burocracia y digo, a veces hay un favoritismo a una persona porque ellos tienen un conocido que es pariente del fiscal. No sé, no conozco muy bien el ámbito judicial, pero sí veo que hay desigualdad en la justicia y también que es muy lenta. Porque veo, al menos en mi experiencia, he visto de que muchas personas se separan y no se divorcian. ¿Por qué? Porque tienen tanto miedo al papeleo, a los costos, que finalmente no lo toman. Y bueno, esas son mis experiencias que he tenido hasta ahora con la justicia y espero no tener más. Lo personal, gracias a Dios no he tenido temas poco fuertes en ese ámbito. Pero yo creo que la justicia boliviana está, por no decirlo en el suelo, está muy mal, porque básicamente la corrupción es la que manda, ¿no? En Bolivia y en todos los ámbitos que se podría decir. Vemos corrupción en todos lados, más que todo en lo estatal, en el gobierno y en servidores públicos, y yo creo que es un ámbito que se debería mejorar desde la educación, yo creo. Eso sería. Por suerte mi familia no, pero sus conocidos, amigos, posiblemente familiares lejanos, sí, pero más allá no. Pero es inevitable escuchar testimonios en las noticias, prácticamente verlo en las propias calles, cómo es que podemos presenciar ya sea estafas, robos, violencia. Así que yo creo que presenciarlo de esa manera, sí. Mira, lo principal que han sido los paros y la gente manifestándose, pero en sí en eso yo estoy de acuerdo que la gente se manifieste. Yo creo que es bastante importante. Yo creo que cuando algo está mal o se tiene que cambiar algo, la gente tiene que tomar esa voz, ¿no? Hacerse escuchar. Y bueno, uno siendo turista le toca,
pero sabe, ¿no?, a lo que va y creo que también es interesante, ¿no?, conocer el país en esa situación, ¿no?, para saber, ¿no?, lo que está pasando en Bolivia y bueno, no todo es de color de rosa, ¿no? Ningún país es perfecto, hay muchas cosas que cambiar, pero también hay cosas buenas que se salvan. ¿Cuál es tu evaluación de nuestro sistema de justicia en su conjunto? Creo que la justicia boliviana todavía tiene que replantearse mucho lo que quiere, a dónde apunta, qué marco va a operar, ¿no? Porque entiendo que también se quejaban mucho del tema de los recursos, que probablemente sea importante, no estoy dentro del ámbito como para conocer qué tan grave es, pero sí veo que en el tema de la legislación hay muchas leyes que hay que replantearlas y actualizarlas a la población y a la actualidad de lo que es Bolivia. En realidad tengo muy mala opinión respecto a la justicia porque nunca he visto que la justicia sea justa realmente, ¿no? No es solamente dar a cada quien lo que le corresponde, sino que hay imparcialidad, hay, ¿cómo puedo decir?, una tergiversación de la igualdad, de la reparación de daños. Yo considero que en Bolivia realmente la justicia es muy, muy difícil. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar este sistema de justicia? Un poco amplio, pero sí, en realidad se podría mejorar primero con una visión un poco más general, lo que va a ser la parte de policial, que tengan, yo qué sé, un curso de ética, no sé, me ayudaría bastante, digamos, que unos no simplemente se dejen por dinero, la verdad. Pues yo creo que sería malo pensar que no puede mejorar. La verdad es que yo creo que todo, tanto como personas, como departamento, como país, podemos mejorar la justicia y inclusive si no dependemos de las autoridades, inclusive hay personas que pueden llegar a hacerlo por sí mismas. Así que yo creo que con mucho trabajo y pensando de manera optimista, yo creo que sí, se puede mejorar la justicia boliviana. Primero, agilizar los trámites. Agilizar porque ahora que estamos en la era digital hay muchas formas de poder volver un proceso más transparente y más rápido al mismo tiempo. Porque ahora dentro de muchas instituciones sigue manejando papel que tiene que tener sello de la secretaría, tiene que tener firma de esta persona, de esto tanto, y eso termina retrasando no solo en la justicia, sino también en el sector salud, no sé, en los trámites de cualquier tipo. Y eso es lo que podría, y además algo digital sería más accesible para un público observador que podría determinar si hay alguna alteración de datos. Sí, concuerdo con Diego, la verdad es que sí, siendo optimistas se puede mejorar, pero tendríamos que abarcar muchas formas, desde varios medios, empezando por la educación, por diferentes medios, no se me ocurre ahorita, pero sí hay la posibilidad. Abarcaría mucho esfuerzo, pero sí existe. Y bueno, la verdad que no tengo idea porque no es mi área de trabajo, pero veo que está tan tergiversada, tan torcida, que no sé si se podrá recuperar o hay que borrar todo y empezar de nuevo. ¿Algún mensaje que le quieres dejar a quienes administran justicia, magistrados, jueces? Sí, por favor, páguenle a los pasantes. No, ordénense, organícense mejor. Realmente la justicia en los tribunales, en el TDJ sobre todo, está una pena, realmente. O sea, hay una, ¿cómo decirlo? Una desconexión total entre jueces, secretarios, pasantes y oficiales de diligencia. Hay algunos juzgados en los que creo que ni se hablan, nunca se coordinan y terminan retrasando todos los procesos de la gente. Eso. Bueno, sean más transparentes. Ese es y busquen la forma de agilizar todo, porque si estamos así de lentos como estamos ahora, yo digo que la justicia no va a cambiar, si es que no cambian esa agilidad. La verdad que es muy, muy complicado eso. Yo quisiera que empiecen a estudiar de nuevo, porque no hay principios éticos, no hay principios morales.
Y esos son los principios que uno deriva de la casa, ¿no? Yo creo que es momento de cambiar, es momento de mejorar, es momento de ser valiente. Hay que cambiar desde uno mismo, con el ejemplo y hacer lo que tiene que ser. A veces duele, ¿no? A veces es algo que no le gusta a uno, quizás puede afectar a un familiar, puede afectar el entorno, pero es momento de hacerlo, porque si no se lo hace, va a seguir esto y va a ser peor que un cáncer. Nos va a destruir a todos. Ya lo van a ver magistrados, pues, eso. A ver, pues, yo creo que sería bueno, digamos, de que piensen un poco más en la parte que es acusada, más que en la parte víctima, porque, de hecho, afecta bastante a alguien después salir adelante, ¿no? Puede afectar, digamos, a un joven que simplemente quiere velar por su futuro, pero cometió, pues, una tontería y, en todo caso. Y, bueno, a veces eso afecta bastante, la verdad. Que nunca pierdan la empatía, porque al fin y al cabo las personas con las que tienen que enfrentar de una u otra forma la justicia no dejan de ser eso, ¿no? Personas y a veces tienen orígenes muy complicados y se ven muy maltratados, ¿no? De cara al aparato, y creo que parte de la profesionalidad es ejercer esta profesionalidad con mucha empatía, más allá de los conocimientos sobre la legislación que hay que aplicar. Así que ese sería mi consejo, mi llamamiento. El mensaje que yo daría prácticamente sería demuestren la educación que tienen desde su familia. Si tienen una buena educación, demuestren. Si van a hacer actos corruptos o bastante, digamos, que se pueda decir malos, piensen en la educación que han recibido, demuestren la educación que han recibido, y de esa forma yo creo que Bolivia puede mejorar. Yo quisiera decir que aquellos que tienen el poder de dictaminar justicia, de poder tener en sus manos llegar a impartir lo correcto a las familias que piden ayuda, a que se les sea ayudadas. Entonces yo quisiera que como seres humanos y como bolivianos tengan esa empatía. Piensen que están ayudando a sus propias familias, ayuden a las personas como si fuera parte de su familia, porque al fin y al cabo como bolivianos somos hermanos. Por eso es que las señoras en la calle nos decimos hermanos, hermanas. Así que yo les diría que si tienen el poder, entonces hagan lo correcto por todas las familias que imploran, porque siempre se les haga el bien y no triunfe el mal, en esas palabras. Ha llegado el momento de decir hasta la próxima semana. Si este programa ha sido de su agrado, los invito a comunicarse conmigo a través de mi perfil de Instagram que les dejo aquí abajo en pantalla. Soy Juan Carlos Barrero y esto ha sido por hoy. Hasta el próximo domingo, La Vizcacha Urbana. Solamente por las pantallas de Amitel TV. Hasta la próxima semana.